Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día y por habernos traído aquí a tu casa para que podamos ser edificados por ti a través de tu palabra y que podamos traer nuestra adoración delante de ti. Guíanos ahora en este tiempo al estudiar este tema de que nos has adoptado como tus hijos. Ayúdanos para poder entender la realidad y la magnitud de lo que significa eso. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Capítulo 12 de la adopción. Hay un solo párrafo, entonces vamos a leerlo y luego vamos a mirar los textos que apoyan los puntos que ellos tienen en este párrafo, los argumentos o las declaraciones que ellos hacen, y luego vamos a hablar sobre eso y hacer comentarios y preguntas. Entonces, si alguien puede leer párrafo, bueno, el único párrafo. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo, y por amor de éste, hacerle partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios, y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como por parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Creo que no, pero vamos a ver. Entonces, vamos a leer Gálatas 3, 24 al 26. Y primero de Juan 3, 1 al 3. Gálatas 3, 24 al 26. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, todos somos hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Primera de Juan 3, 1 al 3. Primera de Juan 3, 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, Juan está diciendo, el amor del Padre es tan grande que Él nos
nos llama hijos, nos hace sus hijos. Efesios 1:5, Gálatas 4:4 al 5, Romanos 8:17 y 29, esos tres. Efesios 1:5 nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Nos predestinó a adopción como hijos en Cristo Jesús. Gálatas 4:4 al 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es uno de los propósitos de la redención es no simplemente librarnos de la esclavitud, sino hacernos hijos de Dios. Romanos 8, versículos 17 y 29. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y el 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, para que somos hijos de Dios y Cristo viene a ser nuestro hermano mayor. Y ahora Juan 1:12 y 2 de Corintios 6:18. Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, a todos los que le recibieron, les dio derecho de ser hijos de Dios. Uno puede tratar de decir, yo soy hijo del presidente o yo soy hijo del rey, pero todo el mundo va a decir, no, eso, ¿quién tú crees que tú eres? Pero Dios nos da el derecho de que seamos hijos de Él a través de Cristo. 2 de Corintios 6:18 y después Apocalipsis 3:12. Segunda de Corintios 6:18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, Dios ha dicho que Él va a ser nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Entonces,
Jesús hablando creo que esa es la iglesia de Esmirna, creo que es. Eh, y dice que va a escribir su nombre sobre ellos, el nombre de Dios y de la ciudad de Dios. Entonces, cuando una persona adopta a un niño, le da su apellido. Entonces, le da su nombre. Y así mismo Dios hace con nosotros. Romanos 8:15, Efesios 3:12, Romanos 5:2, Gálatas 4:6, Efesios 2:18. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Efesios 3:12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, como somos sus hijos, podemos tener acceso con confianza, sin miedo. No tenemos que tener miedo de acercarnos a Dios porque Él es nuestro Padre. Romanos 5:2. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, como somos hijos, Dios nos ha dado su Espíritu y a través del Espíritu, con la ayuda del Espíritu, es que podemos clamar Abba, Padre. Podemos acercarnos a Él como nos acercamos a nuestro Padre biológico o nuestro Padre terrenal. Efesios 2:18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, Pablo está diciendo que tanto judíos como gentiles, todos los creyentes, no importa si son judíos o gentiles, todos tenemos entrada a través del Espíritu, por el Espíritu. Y ahora Salmo 103, versículo 13. Proverbios 14:26. Mateo 6:30 al 32. Primera de Pedro 5:7. Hebreos 12:6. Y Isaías 54:8. Dice 8 y 9, pero creo que mejor del 8 al 10. Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces,
Dios se compadece de nosotros. Él tiene compasión y misericordia como un padre para con sus hijos. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Entonces, como tememos a Jehová, tememos a Dios, podemos tener confianza. Mateo 6:30 al 32. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis, diciendo, ¿qué comeréis, o qué beberéis, o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Qué verso tan apropiado para estos días, ¿verdad? No debemos afanarnos por las cosas materiales. Dios sabe de qué tenemos necesidad y Él nos da lo que necesitamos. Y podemos confiar en Él. Primera de Pedro 5:7, alguien quizás lo puede decir por memoria. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces podemos echar nuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, si Él tiene cuidado de nosotros, no tenemos, bueno, no debemos tener ansiedad, pero nosotros como seres humanos imperfectos todavía tenemos ansiedad, pero podemos echar nuestras ansiedades a Dios porque Él nos cuida. Y ahora Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que le recibe por hijo. Entonces, si somos hijos de Dios, Él nos va a disciplinar cuando necesitamos ser disciplinados. No nos va a consentir y decir, no, sí, está bien. No. Él nos disciplina y a veces duele, muchas veces. Isaías 54:8 al 10. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Entonces, dice, yo escondí mi rostro por un momento,
por un momento, un tiempo corto, pero vuelve a tener misericordia. Lamentaciones 3:31 y Efesios 4:30. Porque el Señor no desecha para siempre. El Señor no desecha para siempre a sus hijos. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, Pablo está exhortando no entristecer al Espíritu. ¿Por qué? Porque fuimos sellados con el Espíritu para el día de redención. Y otra vez Romanos 8:17 y luego Hebreos 1:14 y 9:15. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí el autor está hablando de los ángeles y está diciendo que los ángeles sirven a los que heredan. Entonces, sirven a nosotros. Nosotros somos los que vamos a heredar juntamente con Cristo. Y Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, lo que recibimos tenemos la promesa de la herencia eterna. Y como dice Pablo en Romanos 8:17, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo que Cristo hereda, nosotros también es nuestra herencia también. Entonces, tenemos los mismos derechos y privilegios como Cristo, porque somos hijos de Dios y Cristo es nuestro hermano mayor. Entonces, ¿alguna
pregunta o algún comentario, algo que quiere aclarar o como resaltar? Bueno, en el párrafo, y vamos a decir que hemos leído, vamos a decir que es apoyado por algunos versos bíblicos. Tenemos que definir, y quiero que si nos puedes ayudar a nosotros a entender lo que significa la palabra se dignó, libertad aquí y predestinación, que son parte clave de todo lo que es esta adopción. Ujú. Para entender la adopción tenemos que entender qué significa que el Señor se dignó y que provocó una libertad. ¿Qué libertad es esta? ¿Qué es lo que significa? Y la palabra predestinación que aparecen aquí, todo esto encierra la adopción. Ujú. ¿Cómo tú nos puedes ayudar a entender estas palabras? Bueno, primero, donde dice que fue por el amor de Dios, como los textos que corresponden a ese punto, primero de Juan 3, bueno, el texto que corresponde a ese es el de primero de Juan 3. Entonces, el amor que Dios muestra para con nosotros, porque él no tenía que hacerlo, es por su amor, su misericordia, porque muy bien puede habernos justificado, ya no están bajo condenación, son declarados justos por la justicia de Cristo y se ha quitado su deuda de pecado. Cristo lo pagó y Dios puede haberlo dejado ahí. Pero Dios lo lleva a un paso más allá, por amor, no por obligación. Y creo que eso es lo que ellos quieren decir cuando dicen que Dios se dignó. Es que salió de él voluntariamente, por amor, a adoptarnos como sus hijos. Y que, como hemos visto en algunos capítulos anteriores, que la segunda palabra que mencionaste fue libertad. Bueno, Perdón, ajá. Yo entiendo por lo que estás diciendo Ujú. en esta parte de dignificarse, Uh-huh. es que es lo que todos entendemos, pero entenderlo en este concepto de salvación, uno debe como ampliar más ver la magnitud de lo que Dios ha hecho, Uh-huh. porque la palabra digno es merecedor, es prácticamente un sinónimo. Dios merece toda adoración Uh-huh. por lo que hizo por ti y por mí, por todos nosotros. Y eso no debe caber duda en ningún creyente. Dios merece. No es que nosotros vamos a decidir si le damos honra, si le damos gloria. Es que por lo que Él hizo, Él es digno. Uh-huh. Eso sí. Y debemos repetir una y otra vez, es que Él se merece toda la gloria, toda la honra. Eso es para comenzar.
Y hasta ahí yo estoy perfectamente bien con el párrafo de lo que estamos enseñando y hasta dónde la Escritura nos quiere llevar. Ujú. Primero el estigma. Lo segundo es la libertad. ¿Qué piensas sobre la libertad? Entonces, Vamos a ver. la libertad, los textos que leímos que hablan de libertad mencionan que Romanos 8:15 dice, ya no tenemos espíritu de esclavitud, sino espíritu de hijo. Y Gálatas 4 también, ese contexto. Pablo está diciendo que ya no somos esclavos del pecado, sino somos hijos. Y con todos los derechos y privilegios que acompañan el hecho de ser hijo. Entonces, esa es la libertad, libertad de la esclavitud al pecado. Y la otra cosa, la predestinación. Esa palabra habla de destino, ¿verdad? Hay un destino. Entonces, anteriormente, destinado, es que tu destino ha sido determinado de antemano, como dice Romanos 8:29. Los que antes conoció, ese es cuando Dios en la eternidad pasada eligió a los que iban a estar salvos, iban a ser salvos. Entonces, los que conoció, también los predestinó. Él dice, ok, estos son mis hijos, mis elegidos, y este es el destino que ellos van a tener. Es estar conmigo en el cielo. Y entonces nuestro destino ya está determinado como sus hijos. Vamos a heredar el reino como junto con Cristo. También quería añadir que esta doctrina de la adopción apoya la doctrina de que la salvación no se pierde. Si alguien tuviera alguna duda, todos estos versículos que hablan de que Dios promete eso, de que es Dios quien lo hace, que Él nos sella con su espíritu, es imposible que pase si la salvación se perdiera. Exactamente. Y creo que ese texto de Isaías habla de eso. Y también de Lamentaciones, que Dios no desecha para siempre. Entonces, puede ser que nos disciplina, pero eso no significa que Él nos ha sacado de su familia. El hecho de que somos disciplinados por Dios no significa que ya no somos sus hijos o lo hacemos con nuestros hijos. Cuando disciplinamos a uno de nuestros hijos, ¿ya deja de ser nuestro hijo? No. Permíteme por lo menos complicártelo un poquito más aquí a nosotros. Cuando nosotros aquí hablamos, por ejemplo, hemos enseñado acá lo que significa la libertad cristiana. No estamos hablando únicamente de lo que significa la libertad del pecado, cosa que Pablo explica. Esa es parte, pero... Sí, que no es que lo entendamos de todo lo que le esté explicando, porque siguen siendo pasajes difíciles, pero nos habla de que somos libertados del pecado, y eso es lo que tú has dicho, y eso es una libertad
clara, Ujú. porque el Señor realmente no ha hecho que todo dependa de nosotros, sino que Él en la cruz ya nos ve a nosotros ante el Padre como limpios y puros desde el momento que nos llamó a ser sus hijos. Ujú. Eso incluye la adopción. Ujú. Pero la palabra libertad también debe implicar algo más amplio en el contexto en el que se estaba hablando. Ujú. ¿Qué entendieron de Pablo los creyentes judíos y gentiles en ese momento cuando escucharon hablar de que somos libres en Cristo? ¿Qué significaba para ellos la libertad? ¿Entendieron rápidamente que era una libertad del pecado o hay algo más envuelto en esto de lo que es la libertad cristiana? ¿Hasta dónde nos puede llevar esto de la libertad cristiana? Y eh, más adelante en la confesión hablan específicamente de ese tema, de la libertad cristiana. Y, y podemos, pero en breve podemos decir que como hemos dicho, parte de esa libertad es libertad de la esclavitud del pecado. Pero hemos sido libertados de algo, del pecado, pero también hemos sido libertados a servir al Señor. Y también hay algunas cosas eh, que, que bajo la ley fueron prohibidos, pero realmente en sí no tienen, no son en sí pecado. El hecho de que fueron prohibidos por la ley, entonces sí lo hizo pecado o una infracción de la ley. Pero en sí, por ejemplo, bueno, no puedo pensar en algún ejemplo de algo específico, pero habían cosas que la ley decía que no se hace, pero ahora que estamos libres en Cristo, esas cosas que no son pecaminosos en sí, tenemos la libertad de hacerlo, pero no debemos mantenernos conscientes de la conciencia de nuestros hermanos. No voy a hacer algo que va a hacer que mi hermano tropiece. Entonces tenemos que llevar ese balance entre lo que el Señor me ha mostrado que está bien, no hay ningún problema, no es pecado, pero otro hermano piensa que sí es pecado. Entonces, por eso Pablo dice en Romanos 14, lo que no es de fe es pecado. Es que si no tienes la confianza que esta cosa que tú vas a hacer, por ejemplo, tomar vino. Hay algunos que dicen que tomar vino es pecado. Y hay otros que dicen, no hay ningún problema. Pero yo tengo que ser sensible. Si yo sé que mi hermano piensa así, entonces no voy a llevarle una botella de vinos cuando voy a la casa de él para cenar. Entonces, ajá. La, sí. Y yo que estoy al lado de ella no apenas escuché. Sorry. También está
las leyes dietéticas. Ujú. Sé que para el pueblo de Israel, cuando le fueron dadas las leyes, habían ciertos animales que eran considerados inmundos, que no debían de comerse. Ujú, ujú. Y creo que Pablo habla acerca de eso también en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, Ujú. que es el contexto que tú habías mencionado. Ujú. Entonces, Y ese es un ejemplo. Por ejemplo, la carne de cerdo. Y después Pedro tiene esa visión, ¿verdad? Y viene bajando del cielo esa, eh, i- ese lienzo y ahí adentro están todo animal prohibido. Y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, 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 todos esos son inmundos, no puedo. Y Dios dice, no, 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 lo que yo he declarado limpio, no llames inmundo. Entonces, no tan solo fue el Señor enseñándole que el Evangelio debía de predicarse a los gentiles. Esa es una de las lecciones y esa es la aplicación que el Señor le da en ese momento. Pero también el Señor está diciendo que, y, y los apóstoles entendieron el mensaje, que Dios había declarado todo limpio. Entonces, se puede comer carne de cerdo. Y qué bueno, porque a nosotros nos encanta el bacon, ¿verdad? Excelente, Tim. Para mí, una explicación excelente. Tal vez algún hermano quiera ampliar más. En los pocos, porque ya son las 11:21. Pero si alguien tiene algo para, para concluir. Bueno, podemos ver el amor y la misericordia de Dios, que no tan solo nos ha justificado, sino también nos ha adoptado y nos ha hecho sus hijos. Nos ha dado, como dice Juan 1:12, nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Ese es nuestro derecho eh, es como parte de nuestros derechos de nacimiento espiritual. Cuando nacemos de nuevo, se nos da ese derecho. Heidi tiene un pasaje, un texto que quiere leer. ahora que retomaste, y espero que sea breve, que retomaste el tema de la adopción, me llegó a la cabeza. Hebreos 12, comenzando desde el versículo 5, dice, y habéis olvidado ya la exhortación, que como a hijos se os dirige, como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres arrepentido, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, debemos dar gracias a Dios que Él nos ama suficiente para disciplinarnos, no dejarnos en nuestro pecado, no dejarnos salir del camino. Bueno, vamos a orar para concluir. Señor, te damos gracias por esta gran verdad, esta realidad que cuando nos salvaste, no tan solo fuimos justificados, sino también adoptados, y que tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios y tenemos ese acceso libre
para venir delante de ti como nuestro Padre, así como hacemos con nuestros padres aquí en la tierra. Tenemos la misma confianza y que tenemos por hermano mayor al Señor Jesucristo. Ayúdanos a meditar en esto y a deleitarnos en esta realidad. Guíanos ahora en el resto de este día, en el servicio, para que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Que tu nombre sea glorificado sobre todo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Amén.